Bueno, estamos hablando de los tres tipos de comunicaciones que íbamos a tener, ¿no? O sea, en una comunicación unicast yo voy a conectar de un dispositivo a un dispositivo. Sería como lo más óptimo. Pero en un escenario donde los equipos no se conocen, es decir, donde no se sabe dónde está cada tipo, o sea, dónde está cada una de las computadoras, se utiliza una conexión del tipo de broadcast. ¿Qué es una comunicación de broadcast o como una inundación que se llama? Es tratar de mandar un mensaje a todos los puertos disponibles, ¿sí? O sea, un mensaje a todos los lugares disponibles para que haya una respuesta. Es decir, se envía un mensaje absolutamente a todos los dispositivos que pudieran llegar a estar. No importa si están o si no están, o sea, se manda un mensaje a todos. Entonces, el broadcast es un mensaje de un dispositivo a todos los dispositivos, absolutamente a todos. ¿Qué quiero decir? En una red de clase C yo puedo alojar 254 computadoras. Y en la subred que armamos recién, dijimos que podíamos almacenar 32.766 computadoras. Entonces, un mensaje de broadcast, que es justamente la dirección que tenemos como predeterminada para eso, envía un mensaje a las 32.000 computadoras. ¿Para qué? Para ver cuál da respuesta. Una vez que yo tengo respuesta, ahí es cuando empiezo a armar esta tabla de direcciones y a partir de ahí, una vez que yo ya sé que en el puerto 1 está la computadora con MAC tanto, si yo quiero mandar un mensaje de la máquina 5 a la máquina 1, yo ya sé que tiene que salir por el puerto 1, pero ¿por qué? Porque el switch armó esa ruta, ¿sí? O sea, armó esa ruta y pudo generarla. Cada vez que un switch se reinicia, todo este proceso de comunicación arranca nuevamente, lo mismo que cualquier otro dispositivo de red, lo que les decía hoy a la mañana. Se colgó internet, no funcionaba internet, tuve que desenchufar el router, volver a enchufar el router y es como que todos los servicios empiezan a cargarse. Y en el caso de la comunicación de multicast, es una comunicación que sale de un dispositivo a algunos de la red, ¿sí? A muchos o algunos de la red, pero no a todos, ¿sí? Puede ser que yo necesite enviar un mensaje a todos los dispositivos que pudieran o pudiesen estar activos, ¿sí? Para que se entienda un poquito mejor, ¿sí? Pero un poquito, no sé si del todo. Yo voy a correr acá una aplicación, por ejemplo, ¿sí? Que es el IP Scan. Entonces, bueno, ahora no voy a actualizarlo, cuando yo quiero buscar máquinas activas, fíjense que yo tengo acá una red de qué clase. Sí. De clase C, porque empieza con 192, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es buscar máquinas en la red 00. Este que tengo acá sería la dirección de qué? Broadcast. Sería la dirección de broadcast. Entonces, lo que va a hacer es mandar un mensaje a la 0255. Entonces, lo que va a interpretar la máquina es que cuando mande a ese 0255, va a estar mandando a todos los dispositivos de la red. Entonces, fíjense que yo comienzo a hacer ese broadcast y me empieza a devolver, ¿sí? Me empieza a devolver cuáles son los dispositivos activos. Si hay dispositivos activos, me va a devolver la MAC. Bueno, esto es más sofisticado, ya me devuelve el nombre del fabricante, algún puerto que pueda llegar a tener abierto. Pero lo importante es que lo hizo de un dispositivo, es decir, desde mi máquina, a todos los dispositivos de la red. Fíjense que me encontró 10 dispositivos en mi máquina, bueno, en mi red, perdón. Yo podría ordenarlos y fíjense que en todos los casos me devolvió la dirección MAC de estos dispositivos. Eso sería una comunicación del tipo broadcast, en este caso, para saber cuáles son los equipos activos, en este caso. Yo puedo utilizar broadcast para otro tipo de cuestión. Profe, Sí. en la multicast solamente te aparecerían los valores que están conectados. Yo mandaría un mensaje a los equipos que están conectados o a un rango de equipos. Por ejemplo, yo podría llegar a elegir
no sé, la red, fíjate que es 192.168, 0, mi máquina sería la 08, ¿ves? Entonces yo podría que mande un mensaje desde el 010 hasta el 020, por ejemplo, o a los equipos conectados, o a los equipos que su MAC empiece con tal cosa, que ahora eso vamos a ver cómo se divide las direcciones MAC. Sí, pero lo importante que es de uno a muchos, pero no a todos. O sea que son varios, pero seleccionados. Sí, y hay muchos criterios de selección. Sí, hay muchos criterios de selección. O sea, por eso puedo decir, puedo seleccionar por rango, puedo seleccionar por MAC, puedo seleccionar por marca, puedo seleccionar por equipos conectados, como decía Tomás. ¿Sí? En el multicast no tiene mucho sentido a equipos desconectados, pero digamos, hay varios criterios para conectarse. Igualmente, estos son simplemente tipos de comunicaciones, o sea, de uno a uno, de uno a muchos o de uno a todos. Esa sería como la división que tendríamos que hacer. ¿Vamos con esa idea? Sí, señor. Bueno, lo otro que yo tengo que tener en cuenta es que las direcciones MAC se acuerdan que tenían 6 dígitos hexadecimales, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿sí? Los primeros 3 dígitos que nosotros vamos a encontrar van a ser dígitos del fabricante de la placa de red. Es decir, que si yo en mi red tuviese dos marcas iguales, a ver si, bueno, este más o menos, estos son dos Apple distintos. Bueno, en este caso no coincide, pero si yo tuviese dos placas de red exactamente iguales, en la escuela se va a notar mucho porque todas las placas de red son de la misma marca. Ustedes van a notar que los primeros 3 números son exactamente iguales. ¿Sí? Los primeros 3 números son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque los primeros 3 números indican quién es el fabricante, cuál es el modelo, digamos, a qué partida puede llegar a pertenecer, es decir, datos propios de la fabricación de la placa, los primeros 3 dígitos. ¿Sí? Miren, no nos coincide justo ninguno acá. Eh, ninguno. Pero si ustedes, vamos a hacer la práctica en la escuela y se va a notar eso, de que son exactamente las mismas placas. ¿Por qué puede pasar esto acá? Porque lo más probable es que una de las placas sea inalámbrica y la otra placa sea cableada. ¿Sí? En este caso, fíjense que es el mismo dispositivo, ¿lo llegan a ver? ¿Sí? O sea, es la misma marca. Es la misma marca, tiene, digamos, una dirección IP distinta cada uno. Este tiene la 01, este tiene la 063, y tienen Macs muy distintas. Si seguimos viendo el video, vamos a ver que la primera parte lo que nos va a indicar es justamente quién es el vendedor de la placa o el fabricante de esa placa. ¿Sí? Es lo que nos va a identificar. Y después los otros 3 dígitos lo que nos va a identificar es justamente el dispositivo en sí, este número de documento que no se puede modificar y que es intransferible. ¿Está bien? Obviamente, Señor. ¿cómo? Sí, profe, que entendimos. Bien, perfecto, genial. Bueno, a tener en cuenta, ¿no? O sea, nosotros tenemos en una dirección MAC un poco más, mayor cantidad de bits que los que tenemos en las direcciones IP. ¿Se acuerdan que en las direcciones IP en total cuántos bits teníamos? 32. 32. Yo acá estoy teniendo 48 bits. La diferencia es que yo voy a tener no o sea, no un sistema binario como para representarlo, sino que voy a tener un sistema hexadecimal. ¿Sí? Y esto es lo que yo les digo. La primera parte de identificación, ¿sí? O sea, los primeros 3 dígitos, ¿sí? Que yo tengo acá,
van a pertenecer al fabricante. En este caso, bueno, el video dice que es el fabricante Cisco, y después los últimos tres, los que me van a indicar es el dispositivo en particular. ¿Sí? Esa es la nomenclatura y cómo yo voy a poder leer estas direcciones MAC. Bien. Bueno, acá empieza, digamos, a pasar lo que yo les digo, ¿no? Es decir, que la primera computadora empieza a querer mandar algo a algún lugar, ¿sí? No sé, quiere mandar algo a algún lugar. Fíjense que la impresora esta es la 0001 y termina todo con A, ¿no? Y la impresora termina todo con B larga, ¿sí? Se nota que quiere enviar el paquete a esa impresora. El paquete obviamente que va a entrar por el puerto 1, que es la conexión física que nosotros vamos a tener. Ahora, si es la primera vez que va a enviar el paquete, ¿sí? Si es la primera vez que va a enviar el paquete, en vez de hacer este recorrido directo, ¿sí? En vez de hacer todo este recorrido directo, lo que va a hacer es enviar ese paquete a todos los puertos conectados, ¿sí? O sea, va a decir, necesito enviar un paquete a la dirección BBB. ¿Qué pasa? Esta que termina en CCC, esta que termina en DDD y esta que termina en EE, le van a decir al switch, che, mirá, nosotros no somos eso. En cambio, la impresora, que sí termina en ese código, va a decir, sí, yo soy esa impresora. Y ahí va a quedar establecida la primer tabla para que el paquete después, en lo sucesivo, se envíe de modo directo como aparece acá. ¿Se entiende esa idea? Es decir, yo arranco el switch, el primer paquete que mando, lo que va a tener que hacer es enviarlo a todos los lugares, hasta que se establezca justamente esa conectividad o esa asociación. Claro, lo va a mandar a todos, pero los otros como que lo van a devolver, ¿no? Claro, o no van a contestar o algo. Eso sería una comunicación de broadcast para establecer, digamos, el primero de los contactos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, genial. Es bastante, a ver, es bastante complicado porque es teorizar sobre algo bastante abstracto esto, ¿no? Pero bueno, la idea es tener en principio las bases, o sea, saber que existen estos elementos, saber, digamos, que tienen algo que ver en todo lo que es el esquema de comunicación y simplemente tener en cuenta cuestiones básicas. No sería otra cosa. Bueno, y acá voy a rebobinar un poquito. Aparece algo que es bastante importante. Nosotros lo hemos mencionado poquito, pero ¿por qué creen que está tachada esta interfaz o esta dirección MAC? ¿Por qué se les ocurre que está tachada o prohibida? Porque esa no está conectada al switch. Exactamente. Recuerden que el router es el que me conecta con otras redes, ¿sí? Es el dispositivo que me conecta con otras LAN. Entonces, siempre el switch se va a manejar dentro de la misma LAN. Si yo quisiera conectar esta PCA con otra PC que estuviese afuera, ¿sí? No va a ser tarea del switch poder enviar ese paquete, sino que va a ser tarea del router poder enviar ese paquete. Y mientras el switch trabaja en capa 2, trabaja con direcciones MAC, el router ya trabaja en capa 3 y trabaja, además de con direcciones MAC, trabaja con lo que serían las direcciones IP que nosotros estamos trabajando. Y las direcciones IP son las que me permiten enrutar los paquetes de una LAN que podemos tener en la escuela a otra LAN que podemos tener en la casa de Matías y de Tomás. ¿Sí? O sea, ¿quién me permite enrutar los paquetes o la información de una LAN a otra que esté remota, que esté lejos? No es el switch, sino que justamente es el router. Por eso es que queda fuera esto que tenemos acá. Bien. Bueno, esto ya lo hemos trabajado bastante, que es la asignación de direcciones IPv4, pero vamos a ver la diferencia que tenemos con las IP versión 6, ¿sí? O sea, que es, digamos, lo que me interesaría que trabajemos.
Bueno, lo que dijimos, cuando yo estoy dentro de estos cuadrados que tenemos acá, estos cuadrados representan lo que sería una LAN. Y dentro del cuadrado, o dentro de la LAN, quien se va a encargar de transmitir las cosas y de comunicarse, como dijimos, va a ser el switch y lo va a hacer a partir de direcciones MAC. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero comunicarme con otros lugares, con otras redes o acá con otros cuartos, necesito a alguien que me empiece, digamos, a mover las cosas. ¿Cuál va a ser el dispositivo que me va a empezar a mover las cosas? Bueno, va a ser básicamente el router. Ese router es el dispositivo que me empieza a mover los paquetes o a enrutar los paquetes de un lugar a otro. Esto ya lo sabemos bien. Nosotros tenemos una IP versión 4 que está representada en decimal, ¿sí? Con 4 Profe, ¿sí? ¿el módem o el router? El router. Yo dije ¿Router? modem. No, dijo router, pero como en la anterior el switch estaba conectado a un modem. Yo en el anterior dije un modem, en el que estaba tachado también era un router, ¿eh? Dije modem. Sí, era un, usted dijo un modem, Bueno, pero no decía modem también, creo que decía modem. bueno, pero es un router. O sea, después vamos a ver, nosotros tenemos dispositivos de interconexión bastante básicos y como que cada uno tiene sus características propias. Por ejemplo, tenemos hub, tenemos switch y tenemos lo que se llamaban bridge, ¿sí? O puentes. Hoy día, digamos, esos dispositivos están como, o sea, puestos todos en una misma caja o en un mismo dispositivo electrónico y como que van cumpliendo con todas las funciones. Antiguamente uno tenía que tener un hub por un lado, un switch por otro. Deme un segundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vino algo para acá. No tenemos recreo, pero vamos a tomar algo. Entonces yo lo que les decía es eso, que los dispositivos antes estaban como bien diferenciados. Y lo mismo pasaba con los routers. Había un aparato que era el módem y otro aparato que era el router, ¿sí? Y funcionaban distintos. ¿Para qué sirve el módem? El módem sirve justamente para poder conectar em, los dispositivos de una LAN, ¿sí? O sea, los dispositivos que se conectan con un cable RJ45, ¿sí? O como en la experiencia que hicimos en la escuela con los cables y con el switch, con algo que está afuera, ¿sí? Que básicamente es Internet. Pero ¿qué pasa? Nosotros para conectarnos a Internet, no es que tenemos una línea directa con algún router principal de Internet. Es decir, yo desde mi casa no tengo una fibra óptica que sale de mi casa y se va directamente a las Toninas y de ahí se conecta con Nueva York. O sea, no lo tengo y creo que ustedes tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno contrata un servicio de alguna empresa de ISP, que es otro concepto que tenemos que ver, que es el proveedor de Internet. Y este proveedor de ISP, ¿quién es? O es Telefónica, Movistar, Covidelpi, Telecentro, digamos, cualquier proveedor. Entonces, ¿de qué se encarga el módem? El módem se encarga de pasar o de modular entre la tecnología de RJ45, Wi-Fi, todo lo que yo tengo dentro de mi casa, con un cableado que pueden llegar a tener o de cobre o de fibra. ¿Sí? Esa es la modulación que hacen, o sea, pasan de una tecnología de conexión que son los cables RJ45 a que esa información se encapsule y se pueda enviar por los cobres que tenemos en los palos de la calle. ¿Sí? Eso sería un módem básicamente. El router no se encarga de eso. Sí se encarga de conectar redes entre sí, pero siempre dentro de la misma tecnología. No sé si, o lo mismo lo que sería un access point, ¿sí? O sea, un punto de acceso inalámbrico o un repetidor inalámbrico. Hoy en día, digamos, los dispositivos tienen un montón de cosas que me permiten, digamos, hacer cosas que antes no se permitían. ¿Qué es lo que quiero decir? Porque suena muy engorroso. A ver. eh,
Es interesante lo que me preguntás y no hay, digamos, no tengo una respuesta directa. Pero mira, yo acá entré a un dispositivo de TP-Link que es un simulador, ¿sí? Entonces, yo lo que podría hacer en este simulador es irme a un modelo, un AC1350, por ejemplo. A ver si me aparece algo. No me aparece nada. Yo podría ir a un modelo que es un router, por ejemplo, o un access point. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El access point tiene modelos de, o sea, tiene cosas de router. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Es un access point? O sea, ¿es un router? Digamos, está todo incorporado en un mismo dispositivo. A ver, el 941ND, este que tenemos acá. Miren, esta sería la interfaz de configuración de un dispositivo, ¿sí? Que es un punto de acceso inalámbrico. Pero, por lo general, ¿quién se encarga de entregar las direcciones IP a las computadoras o a los dispositivos? ¿Tienen idea de eso? ¿Cómo, profe? ¿Quién se encarga de asignar una dirección IP a una computadora, por ejemplo? El DHCP. Sí, el DHCP. El DHCP, por lo general, y siempre, 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 está o en un servidor o en un router. Es decir, es el router el que se encarga de entregar esas direcciones IP porque es el DHCP. Este dispositivo que yo les puse acá, ¿sí? Este dispositivo que yo les puse acá, no es un router, ¿sí? No es un router, es un access point. Es un aparato que me permite, si yo no tengo señal, no sé, en la terraza, llevo con un cable ese dispositivo hasta la terraza, lo enchufo ahí y tengo Wi-Fi en la terraza. Ahora, ese dispositivo que no es un router, fíjense que acá tiene para configurar DHCP. ¿Lo ven? Entonces, es ahí donde se empiezan a confundir, digamos, o sea, cuándo es router, cuándo no es router, porque todos los dispositivos modernos empiezan a tener un montón de opciones de o de seguridad o de configuración. No sé si me explico con lo que vos me preguntaste, pero lo que digo es, a veces se confunde cuándo es un modem y cuándo es un router porque es como que están las dos cosas metidas en un solo aparato. Es decir, yo en mi casa tengo un modem router y tiene las funciones de modem y tiene las funciones de router. Pero a nivel teórico, el router se encarga de justamente conectar distintas redes o enrutar paquetes en distintas redes, y el modem se encarga de modular tecnología. Es decir, pasa a una tecnología que es Ethernet, o sea, con cables RJ40, con fichas RJ45 y con cable UTP, y lo manda al cable coaxil que tenemos en la calle, por ejemplo. Ah, claro. Ya ahora ya me quedaron claras, digamos, las definiciones. Está bien. Pero bueno, vamos a estar, o sea, esto como cuando hablamos del CPU, que nosotros sabemos que es el procesador y todo el mundo dice que el CPU es la computadora, ¿no? O sea, más o menos por ahí viene el tema. Pero bueno, está bien esta consulta. Volviendo a este tema de direccionamiento, bueno, la dirección IP versión 4 nosotros ya la conocemos, ya sabemos que tiene 32 bits, y una de las causas por las cuales se está empezando a dejar de usar la dirección IP es por la cantidad de computadoras y por la cantidad de redes que pueda alojar. Cuando se pensó en las direcciones IP versión 4, recuerden que en las clase A podíamos conectar 17 millones de computadoras. ¿Se acuerdan de ese cálculo que hacíamos 2 a la 24? Ah, sí. Bueno, ¿qué les parece? ¿Que es mucho conectar 17 millones de computadoras o es poco? Sí, un montonazo, me parece a mí. Bien, es un montonazo y eso mismo pensó la IEEE. Pero ahora, a nivel mundial, 17 millones de computadoras, ¿es mucho o es poco? Es poco. Es requete con- Poco. Bueno, eso, claro, es poquísimo, ¿sí? O sea, fíjense que acá en Argentina hay 40 millones de personas y no sé si todo el mundo tiene una computadora, pero más o menos, ¿sí? Entonces, esos Pero supongo 17, que hay 17 millones, sí. claro, pero esos 17 millones de conexiones o de computadoras que en algún momento parecieron un montón, porque fíjense que eso sería en una sola red, y yo en la clase A tengo 256 redes, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo muchas redes con 17 millones, o sea, fíjense que empiezan a ser un montón importante, pero sigue siendo poco a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que se presentó de nuevo y qué es lo que en este momento está funcionando y está coexistiendo con IP versión 4? Es la IP versión 6. La IP versión 6 incorpora muchísima, pero muchísima, pero muchísima más cantidad de dispositivos. Ahora ya parecería que no tendrían que volver a modificarlo, porque pasamos de tener 32 bits a tener, fíjense cuánto más. ¿Sí? Pasamos de 32 128. a 128. ¿Sí? Entonces, como que estamos incrementando bastante la cantidad de bits. ¿Qué me permite eso? Y me permite que justamente pueda poner mayor cantidad de dispositivos. Fíjense cómo se representan las direcciones IP versión 6. Lo primero que vamos a decir es que no se va a trabajar en binario. ¿Y qué sistema les parece que está trabajando este ejemplo? Hexadecimal. Exactamente, hexadecimal, exactamente igual que quién, que vimos recién. La Mac. Exactamente igual que las Mac. Pero ¿qué pasa? En las Macs teníamos 48 bits, ¿se acuerdan? O sea que alcanzaría solamente para 2 bits por. No sé si hagamos cálculos ahora. Yo lo que estoy diciendo es empecemos a tomar dimensiones. Yo tengo una dirección Mac que tiene 48 bits, ¿sí? O sea que tendría más o menos este tamaño, y una IP versión 6 tiene 128 bits, es decir que estoy extendiendo más del doble el tamaño. Cuando yo estoy trabajando con una IP versión 4 tengo 32 bits y con la IP versión 6 tengo mayor cantidad de bits para trabajar. ¿Sí? Eso me admite, en uno de los casos, mayor cantidad de computadoras conectadas. ¿Sí? Serían tres cosas distintas. IP versión 4 es un número que se le asigna a una computadora para que pertenezca a la red. La dirección MAC también es un número, pero que es inamovible y digamos que ya queda específicamente para ese dispositivo. Y la dirección IP versión 6 que cumple la misma función que la IP versión 4, pero al tener una cadena mayor de bits, me va a admitir otras funcionalidades que la IP versión 4 no me admitía. El primer ejemplo que damos, ¿cuál es? Justamente que yo puedo conectar mucha mayor cantidad de computadoras con 128 bits que con 32. ¿Sí? Eso, digamos, lo que tendríamos que tener ahí diferenciado. ¿Vamos? Sí, Ponele. profe. Sí, Ponele, sí. dice Daniela. Bueno, esto tiene que quedar como, o sea, como bien. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? O sea, sistema decimal, sistema binario, ¿sí? Base 10, base 2, base 16. Sí, esto no nos mueve la aguja. No vamos a hacer cálculos, ya les dije, con hexadecimal, así que quédense tranquilos, eh, que son Pero unos... hay que tener en cuenta la cantidad de base de cada uno o no. Sí, obviamente que tenés que tener en cuenta, pero yo lo que vuelvo a decir es, según para qué lo estemos utilizando y según lo que vayamos a hacer en el curso. Todo lo que es hexadecimal se calcula, ¿sí? O sea, así como hicimos los cálculos con binarios, o sea, también se hace con hexadecimal. Lo que digo es que nosotros no lo vamos a hacer. Porque no tiene que ver con nuestro curso. Lo otro que digo es que cuando ustedes accedan a una configuración de su router, de su computadora, están viendo mi computadora acá, ¿no? ¿Sí? Sí, También sí. estoy accediendo a la red. Bueno, fíjense, lo que yo digo es que yo acá accedo a la configuración y fíjense que acá estoy viendo una dirección IP 192.168.0.8, que es la misma que habíamos visto en el otro programita. Ahora, si yo voy, digamos, a las opciones más avanzadas, fíjense que también el router, además de asignarme direcciones IP versión 4, que son las que conocemos y con las que estuvimos trabajando, me está asignando acá, ¿qué cosa? Un IP número 6. IP versión 6. Exactamente, ¿sí? Me está tirando una IP versión 6. ¿Se acuerdan que los sufijos en clase A, clase B y clase C eran /8
barra 16 o barra 24, fíjense que acá los sufijos son barra 64. ¿Sí? O sea, los sufijos son barra 64. Pero yo ya tengo que tener en cuenta de que la dirección IP versión 6 existe y se asigna y hay un servidor de HCP versión 6. ¿Sí? Tira 3 ahí, ¿por qué? ¿Cómo? Te tira 3 IP versión 6. Bueno, o sea, ¿por qué me tira 10? Porque hay una IP versión 6 que se llama de link local y hay otra IP versión 6 que sería esta que tenemos acá que se llama abreviada. ¿Sí? Eh, pero bueno, o sea, la idea o el objetivo de esto es simplemente reconocer que existe otro tipo de dirección IP que es más nueva, que trabaja con otra cantidad de bits, que trabaja con otro sistema que no es el binario y que sirve exactamente para lo mismo, ¿no? O sea, como para poder identificar a una computadora en la red. No nos vamos a meter mucho en qué es el link local o la abreviatura de direcciones IP, lo vamos simplemente a mencionar. Pero es un mundo entrar y es el mundo que se viene, digamos. Si después de esto ustedes quieren seguir capacitándose en redes, por ahí viene todo el asunto. ¿Está bien? Sí, Bueno, profe. es que acá me quedaba pendiente algo. Eh, bueno, todo esto nosotros ya lo trabajamos sin ningún tipo de problemas, creo. ¿Me lo confirman que es así? Sí, 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 sí. sí. Yo diría que hasta que son expertos en IP versión 4 pueden generar, o sea, distintos tipos Bueno, de... casi. Casi A expertos. partir de hoy, a partir de hoy sí. Ok, perfecto, genial. Bueno, todo esto, digamos, lo que sería la porción de red y la porción de host, ¿no? O sea, todo lo que es 255 acá arriba sería la porción de red y todo lo que está en el 0 en el host, la porción de host. Todo esto lo hemos trabajado, después si quieren lo miran más tranquilo, pero digamos, es lo que venimos trabajando. Fíjense que acá nos da un ejemplo del que nosotros también venimos trabajando. Es decir, que si yo quiero conectar una red, ¿sí? Yo quiero conectar una red y es de clase C, me tengo que asegurar de que los primeros 3 octetos se repitan. Y me tengo que asegurar que el último de todos, sea distinto. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que eh, mi red, fíjense que acá la menciona con el 0, que es lo que nosotros hacemos con la dirección, con la operación AND, ¿sí? O sea, la 1.0 es una dirección que no está asignada a ningún equipo, sino que es el nombre de la red. Acá hay una línea entre medio, porque justamente el router lo que va a hacer es interconectar la red que tenemos en la izquierda con la LAN que tenemos en la derecha, y fíjense que tenemos otras direcciones totalmente distintas. ¿Se nota eso? Sí, sí. ¿Sí? En el capítulo 5 tenían, no sé si lo pudieron hacer con el Packet Tracer, había 2 actividades para hacer con Packet Tracer. Ahí se ve bastante claro esto, porque lo que digo es que si yo tengo esta red que es 1.100, si yo quisiera hacer un ping con esta que es 172, ven que no tiene nada que ver ni con la clase ni con nada, o sea, se ve que son redes diferentes. ¿Se Sí. nota? Sí, sí. Bueno, si yo quisiera hacer un ping y no estuviese este router acá, sería totalmente imposible. Es decir, no se podría hacer ese ping. Eh, o tendría que hacer eso, o sea, tendría que moverla no solo de lugar, sino que tendría que moverla con el número. ¿Se acuerdan que de este lado la PCA era 192, 168 algo? Y acá, fíjense que pasa a ser 172, 16. Esa es la forma que tengo para trabajar. Ahora, cuando yo configuro un router y el router funciona bien, me va a permitir interconectar las redes y eso es un poco la base de Internet. O sea, ¿por qué yo me puedo conectar con una máquina que tiene una IP totalmente distinta? Bueno, gracias a los routers. Sí, esa es la A yo función. le iba a preguntar de eso, porque yo le había hecho la actividad y no sé si había que sacar foto y enviársela al grupo, cómo. No, a ver, hay un montón de actividades para hacer, nosotros también estamos haciendo otras actividades presenciales, la idea es que ustedes puedan explorar un poco eso. Yo no voy a estar detrás de ustedes porque esas no son actividades para entregar. Lo que se las recomendé un montón de veces porque me parece que es una actividad interesante para más o menos manejar estos temas.
Y el simulador de Packet Tracer es un simulador, digamos, que se utiliza a todo nivel. O sea, desde ámbitos de estudio hasta ámbito empresarial, justamente para simular una red. Cuando alguien va a diseñar una red muy grande, Packet Tracer es una de las herramientas que se utiliza de modo real. ¿Sí? Profe, ¿eso está, digamos, en el material de la unidad 5? Sí, las dos están en la unidad de 5. Si quieren, o sea, avanzamos un poquito más y Porque, porque yo no lo encontré por eso. ahora lo miramos, ahora lo miramos. Y está disponible. Ahora lo vemos. Bueno, presentamos la parte de direcciones IP versión 6, ¿sí? Lo que decíamos antes, esto va a estar representado en hexadecimal y fíjense que cada uno de los números que vamos a encontrar va a tener 16 bits, ¿sí? Esto tendríamos que hacer la conversión para que se entienda por qué sería de 16 bits, pero cuando yo tengo el número 2 en hexadecimal, en, en binario yo lo estaría representando como 0010, ¿sí? Es decir, yo voy a tener esos 4 bits. Este 0 que tengo en hexadecimal, en binario va a ser 4 ceros, 0000, ¿sí? Este 0 lo mismo, y este 1 va a ser 0001. ¿Sí? Eso va a ser como lo que se llama pasaje directo. No lo vamos a representar, pero si yo lo pienso como lo pensábamos en nuestras máscaras de subred en binario,